Hola, soy Brian Murphy y vivo en el sur de California de los Estados Unidos. Estoy aquí para platicar con todo hombre y mujer de buena voluntad, cristianos y especialmente católicos romanos, sobre el hombre más peligroso del planeta. El hombre más peligroso del planeta no es un líder de un país o nación con armas nucleares. El hombre más peligroso del planeta se llama Jorge Mario Bergoglio, también conocido como el Papa Francisco. La razón por qué digo que es el hombre más peligroso del mundo es porque tiene la capacidad de arrastrar a millones de almas de vivir en estado de gracia a un estado de pecado y condenación eterna. Primero, Jorge Bergoglio no es papa legítimo, y la razón es que la renuncia del Papa Benedicto XVI fue canónicamente inválida. Esto ha sido establecido de manera muy clara por el análisis dado a conocer por el hermano Alexis Bugnolo, que señala de manera muy clara que para renunciar al papado uno debe renunciar al oficio, así como del ministerio. Benedicto XVI solamente renunció al ministerio y lo hizo intentando de bifurcar a la oficina papal y aferrarse al oficio papal o el munus. Y la evidencia de que lo hizo es muy clara, también en su declaración de renuncia y en otras de sus declaraciones que hizo, por ejemplo, cuando dijo que él permanecería siempre en el recinto de San Pedro. Él todavía viste con el atuendo papal de blanco, todavía usa el anillo papal, todavía usa el título, su santidad, y así toda la evidencia indica claramente, desde un punto de vista canónico, que el Papa Benedicto XVI sigue siendo Papa, lo que hace que Jorge Mario Bergoglio sea un antipapa, indebidamente elegido. Él no es el primer antipapa. Ha habido más de 30 antipapas en la historia de la Iglesia. Pero lo que es peor es que este antipapa tiene numerosas herejías, pues he documentado todo lo que te voy a contar en este breve video en nuestro sitio web y usted puede encontrar y profundizar toda la evidencia de las herejías, los argumentos canónicos sobre la invalidez del cónclave, el supuesto cónclave que eligió a Jorge Bergoglio, es totalmente inválido. No voy a repasar estos detalles porque están disponibles en nuestro sitio web, pero voy a mencionar algunos en específico que destacan. En el Amoris Laetitia, la encíclica infame que tiene numerosas herejías, dice Jorge Bergoglio lo siguiente: nadie puede ser condenado para siempre porque esa no es la lógica del Evangelio. Bueno, esto es una flagrante herejía. Esto en esencia niega la existencia del infierno, es decir, niega la existencia de la condenación eterna de la cual nuestro Señor Jesucristo claramente nos habló. Entonces, sabemos que eso simplemente no es cierto, porque por miles de años la enseñanza ha sido muy clara que cualquiera que muera en un estado de pecado mortal es condenado para siempre. Jorge Bergoglio tiene una concepción errónea de la misericordia. La misericordia de Dios no es aceptar nuestro pecado. La misericordia de Dios es perdonarnos después de habernos arrepentido, y para mí estoy muy agradecido porque todos mis pecados han sido perdonados. Es decir, que he tenido la oportunidad de arrepentirme y ser perdonado. Eso es la misericordia de Dios. Una cosa que encontrarás en las enseñanzas de Jorge Bergoglio es que constantemente se refiere a los 10 mandamientos de manera diferente
a cómo son referidos tradicionalmente en la iglesia. A él le gusta referirse a ellos como palabras. En su audiencia privada del 20 de junio de 2018 en Roma, que está muy bien documentado y nuevamente puede encontrar las palabras exactas en nuestro sitio web, Bergoglio se refiere a los 10 mandamientos como palabras, porque las palabras, él cree, son más amorosas y que si fueran mandamientos. Los mandamientos son para los esclavos. Mandamientos, dice Bergoglio, no engendran diálogo, mientras que las palabras engendran diálogo. Bueno, podemos ver el tipo de diálogo que Jorge Bergoglio quiere que participemos. Él quiere diluir los 10 mandamientos, por ejemplo, el 6º mandamiento de no cometerás adulterio. Él encuentra en eso que si alguien está divorciado y vuelto a casar y está viviendo en un estado de adulterio, que tal vez realmente no están en pecado porque después, si usan un periodo de discernimiento, o hablan con Dios o hablan con su director espiritual o su párroco, llegan a la conclusión de que realmente no están en un estado de pecado mortal, realmente no violan un mandamiento y por lo tanto pueden recibir la Sagrada Comunión y la vida sigue normal. Pero encontrará que lo que es realmente más inquietante sobre su idea de los mandamientos, siendo solamente palabras, es si usted lo ve de esta manera. Dios escribió los 10 mandamientos en piedra. Por tanto, nunca tuvo intención de diálogo. Nosotros no podemos responder a Dios volviendo a escribir en piedra. Claro, está que Dios no intentaba ningún diálogo. Lo que se pretendía era dar a entender una perfecta claridad de la verdad. Entonces, cuando nos acercamos a los 10 mandamientos, no nos acerquemos a ellos con la idea de que dialogando podemos de alguna manera ajustar los 10 mandamientos para cumplir con nuestra condición humana, aunque no sea óptima. En cambio, siempre debemos mirar los 10 mandamientos como absolutos, que nosotros tenemos que tratar de cumplir y llevar a nuestra vida moral de acuerdo a ellos. Es decir, debemos cumplir con los mandamientos en espíritu y en verdad. Bueno, a Bergoglio le gusta referirse a algunas personas como fariseos, porque se comportan de tal manera. Pero el problema con los fariseos no es que eran demasiado rígidos. El problema con los fariseos es que ellos distorsionaban los mandamientos para cumplir con sus propios fines codiciosos. Por ejemplo, el mandamiento de honrar a tu padre y madre distorsionaba para asegurar que la gente pagara mucho dinero al templo en lugar de ayudar a sus padres. Esto era una distorsión del mandamiento. Pero Cristo mismo dijo, ¿no creen que he venido a suprimir la ley o los profetas? He venido no para deshacer cosa alguna, sino para llevarla al cumplimiento perfecto. Y volvemos a escuchar muchas enseñanzas de Jesucristo, diciéndonos que estemos absolutamente y completamente bien preparados para el banquete celestial. Y si alguien aparece en el banquete celestial que no lleve traje de novia y no lleve vestimenta adecuada para el banquete, lo que significa que no se arrepintió y no fue bautizado en el nombre de Jesús, ¿qué pasa con esa persona? Jesús nos dice que él será arrojado a la oscuridad donde llorarán y rechinarán los dientes. Si como cristianos nos preguntamos, ¿era Cristo rígido? La respuesta es absolutamente. Él era absolutamente rígido. Jesús dice, si tu mano te está haciendo caer,
córtatela, pues es mejor para ti entrar con una sola mano en la vida que ir con las dos a la Gehenna, al fuego que no se apague. Vemos que aumenta la crisis en la iglesia, como lo profetizó María en Nuestra Señora de Akita, cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Nos dice que las fuerzas del mal entrarán directamente en la jerarquía de la iglesia. Esto es duro para muchos católicos creer y aceptar, porque Jesús dijo que estará con su iglesia hasta el fin de los tiempos y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sí, de hecho, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo, que incluye la iglesia triunfante en el cielo. Y es la iglesia triunfante en el cielo que descenderá del cielo y será convertida en la esposa de Jesucristo. Pero mientras podemos esperar todo tipo de pruebas que nuestra iglesia aquí en la tierra. Ahora quiero volver a otro punto sobre Jorge Bergoglio. Jorge Bergoglio cumple totalmente 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, cuando dice, pero falta que desaparezca el que lo retiene. El que retuvo fue Benedicto, después de la apostasía. La apostasía ya viene desde los últimos 50 años. Y entonces, como dice ahí, aparecerá el hombre sin ley. Jorge Bergoglio es el hombre sin ley. La evidencia es abrumadora, porque todo el enfoque de Bergoglio es socavar la ley. En nuestro sitio web usted puede encontrar un artículo titulado La evidencia de que Jorge Bergoglio es el hombre sin ley. Ahí en la página web usted puede repasar todas las referencias, todas las herejías, todas las falsas enseñanzas. Entonces, estoy hablándoles de esto, mis amigos, para alentarlos a que participen en la vida de la iglesia y en el papel que María tiene para todo, para toda persona y todos sus hijos, para rezar el rosario y unirse a la gran armada. Júntense con las fuerzas del cielo contra las fuerzas del mal y no se desanimen. También hay un punto final que me gustaría tocar. A mucha gente le preocupa la cuestión del cisma. Una gran cantidad de personas piensan que si hay una iglesia y una anti-iglesia, que entonces debe haber una separación física entre las dos. Aquí no hay separación física entre la iglesia y la anti-iglesia. Este es un concepto muy importante para entender. Aquí no se necesita ver una separación física. No se necesita hablar de una parroquia que es de la anti-iglesia y la otra parroquia que es de la iglesia. No es lo que sucede en absoluto. Lo que está sucediendo es que la falsa doctrina de la anti-iglesia está invadiendo y amparándolos en todas las áreas de la iglesia, representando una parte de la enseñanza como falsa y otra parte como verdad. Y la parte que es más falsa todavía en todo esto contiene dos elementos que, en mi opinión, son la parte superior de la lista. La primera falsedad es el perdón o aceptación tácita del anticonceptivo. Y la segunda falsedad de la anti-iglesia es que la sodomía sea aceptada como son conocidos los matrimonios homosexuales. Esto es una contradicción completa a la enseñanza magisterial tradicional de la iglesia. Por tanto, animo a todas las personas que escuchan este video para resistir estas cosas
mucho después de que me haya ido de este mundo, y siempre que sea necesario hasta que la batalla final haya terminado. En el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Alabamos al Señor. Vayan y aprendan de la verdad.